primera vez que cuento esta historia y sé que es un poco corta, pero es una experiencia paranormal que tuve hace algunos años. Era 15 de septiembre del 2018, las 9 de la noche aproximadamente. Estábamos a solas, mi hermana menor y mi novio. Mis padres habían salido de fiesta y nos quedamos cuidando la casa mientras veíamos algunas películas. Así que me dispuse a hacer la cena mientras estaba en la cocina. La cocina da para el fondo de mi casa, que es muy amplia, prácticamente puede caber otra casa aquí. Empecé a sentir ruidos extraños. Pensé que era mi hermana y mi novio tratando de asustarme, pero no. Ellos seguían viendo la película. Volví a la cocina un poco incómoda. Ya estaba por terminar de cocinar cuando desde el fondo gritaron mi nombre. No le presté atención. Seguí preparando la cena. Ya estaba por servir cuando desde el techo se escuchaban llantos de bebés y desde la ventana susurraban mi nombre. Junté todo, salí corriendo de la cocina. Lo más impactante fue de que yo fui la única que escuchaba los llantos del bebé en el techo. Esa misma noche pasaron las horas. Ya me había tranquilizado. Era hora de llevar a acostar a mi hermana. Mi novio ya se había ido a su casa. Me recosté para que mi hermana se durmiera. Sentí que él me estaba gritando desde afuera. Muy sobresaltado, como si mi novio estuviese ahí y algo le hubiese pasado. Como no podía moverme, mandé un WhatsApp preguntándole qué necesitaba, que si había olvidado algo, que si había venido a recogerlo. Y fue cuando me entró el pánico. Me sentí petrificada. Me dijo que no. Al contrario, que él estaba a punto de llamar a preguntarme qué quería, ya que estaba gritando y silbando. Que estaba cerca de su casa. En ese momento empezaron a saltar sobre mi techo. Se escuchaban risas. Los perros ladraban. Los gatos venían a mi cuarto, estaban tensos. Los perros de toda la cuadra estaban llorando. Fue todo muy intenso. Y esto siguió hasta las 5 de la mañana, hora que llegaron mis padres. No sé qué habría sido esto. Nunca más volvió a suceder. Pero sí es algo que nunca me voy a olvidar. Pasaron muchas cosas más a partir de esta noche. Pero la primera noche ha sido la más espeluznante de todas. Era un 15 de septiembre. Por tratarse de evitar el relajo del tráfico entre el Distrito Federal y el Estado de México, decidí quedarme en ese día en la casa de mi suegra, donde, por cierto, pasan muchas cosas paranormales. Pero fue una grave decisión. En la recámara donde me quedaba también pasaría la noche mi cuñado, quien previamente iría con su familia a ver la ceremonia del grito de independencia en la delegación Venustiano Carranza, y posteriormente él se regresaría a la casa de mi suegra, su mamá, a pasar la noche. Tal cual estaba planeado, llegué con mi suegra, cené y posteriormente me fui a dormir. Tomé la cama que estaba pegada a la ventana y la puerta, y dejé la cama del fondo para que cuando llegara mi cuñado la encontrara libre. Alrededor de las 9:30 de la noche me fui a acostar. No me gusta desvelarme, y después de un rato de estar dormido me desperté. Estaba volteado hacia la ventana, por lo que también podría ver perfectamente hacia la puerta. Entonces vi claramente cómo ésta se abría, y a través de ella ingresaba mi cuñado. Deduje que ya había llegado a dejar a su esposa a la casa de sus suegros y que ya estaba a punto de dormir. Fue en este momento cuando giré mi cuerpo y me di cuenta de que mi cuñado ya se encontraba acostado en la cama del otro lado, e incluso alcancé a oír uno de sus ronquidos. Y en este momento, lo que sea que haya entrado en el cuarto con la apariencia de mi cuñado, comenzó a trepar sobre la cama hasta literalmente colocarse sobre mí. Aclaro que yo desde muy pequeño tuve experiencias de estas típicas subidas de muerto o parálisis del sueño, y esto no tenía nada de parecido. La cosa que trepó sobre mí acercó su rostro al mío. Recordé que yo estaba de lado, y solo alcancé a percibir unas fauces y un fétido aliento sobre mi rostro, además de un gran peso sobre mi cuerpo.
Quiero mencionar que desde el momento que me giré y vi a mi cuñado dormido en la otra cama, me desperté totalmente, así que todo el proceso de cuando el ente se subió sobre mí, yo ya me encontraba en todos mis sentidos. También debo mencionar que aunque soy bajo de estatura, hago mucho ejercicio, por lo que me considero una persona bastante fuerte. Pero en este momento, por más que intentaba levantar mi cuerpo, era imposible empujar lo que me oprimía, y sobre todo al estar de lado, con un gran peso encima y sin ningún punto de apoyo. Así, después de la ardua lucha por tratar de empujar al ente que me presionaba, comencé a lanzar maldiciones, al mismo tiempo que yo trataba de encontrar el punto de apoyo para impulsar mi cuerpo con toda mi fuerza y poderme poner de pie, hasta que al fin lo logré. Para ese entonces, yo estaba ya bañado en sudor por el esfuerzo realizado. La entidad había desaparecido, pero como prueba de que algo estuvo ahí, la puerta seguía abierta, mientras mi cuñado seguía roncando plácidamente desde el otro lado. Desde lo que pasó esa noche, siempre he dicho que jamás me vuelva a quedar a dormir en la misma habitación que mi cuñado. Saludos, espero que les agrade mi breve relato y que tengan una excelente noche. Esto que les cuento sucedió el 15 de septiembre del año pasado. Unos amigos fueron al Zócalo a ver la celebración del Grito de Independencia. En el Zócalo de mi país, en esa zona y sobre todo en la noche, se habla de muchas leyendas. El grito normalmente se da a las 11 de la noche, por lo cual a las 12 o 1 de la mañana todos se van del Zócalo en diferentes direcciones a seguir la fiesta, ya que por la zona hay muchos bares y antros. Mis amigos, que son una pareja, no podían seguir la fiesta. Trabajaban en la mañana, por lo cual tomaron el camino hacia una avenida muy conocida. Para llegar a dicha avenida tenían que atravesar un parque. Pensaron que se encontrarían gente o militares, ya que la gente mañana celebra un desfile militar. Para su sorpresa, solo vinieron unas cuantas personas. Casi llegando al parque que se tendría que atravesar, escucharon cómo venía corriendo una persona gritando que el charro lo perseguía. No hicieron caso porque se le escuchaba borracho. Ellos siguieron caminando, y de pronto escucharon cómo un caballo venía. No les sorprendió, ya que hay policías por la zona que andan a caballo. Siguieron caminando, y casi al llegar a la avenida que, por fin, irían, vieron un caballo que venía con un jinete con traje negro, con un sombrero muy grande que le tapaba todo el rostro, que cuando pasó a su lado les habló, y una voz muy profunda que le causó miedo les dijo: «Buenas noches, tengan cuidado estos días», y siguió su camino. Ellos del susto se quedaron parados hasta que una señora muy anciana les habló y les dijo: «Váyanse, él no venía por ustedes, por eso solo los saludó, pero tengan mucho cuidado». Llegaron a la avenida, pidieron un taxi y llegaron a su casa, y durmieron. Al llegar al trabajo, la mamá de mi amiga le marcó preguntándole cómo les había ido anoche, y le platicó que solo su abuelita le mostró una foto, que mi amiga no la reconoció, y vio que era la señora que les dijo que se fueran. Mi amiga se puso a llorar. Llegó mi amigo y le preguntó que por qué lloraba. Le platicó lo que le dijo su mamá, y le mostró la foto, y le dijo: «Es la señora de anoche». Esto fue lo que pasó, mis amigos. ¿Qué habrá sido lo que vieron? ¿Creen que la bisabuelita de mi amiga los protegió? Les mando saludos y muy buenas noches. Hace 9 años que vivimos en Milpa Alta. Mi papá compró un terreno que construyó lo que hasta el día de hoy es nuestro hogar. Al poco tiempo de vivir aquí, pasaban cosas raras que poco nos extrañaban, pues a nosotros siempre nos ha pasado cosas sobrenaturales. Pero aquí sucedían con más frecuencia e intensidad. A los pocos días de mudarnos veíamos pasar sombras por los cuartos. Se escuchaban ruidos por toda la casa, algo que ya estábamos acostumbrados desde antes. Pero la calle, en la madrugada, un 15 de septiembre,
Nos tocó a mi mamá y a mí ver una chica caminar por la calle hasta que se alejó 100 metros y no nos dimos cuenta de que iba flotando. Así es, no tenía pies y gritaba: «Mamá», como esas muñecas tipo nenuco. Pero no solamente esto es lo que les quería contar. Un día estaba en el comedor con mi mamá. Yo me estaba tomando unas cervezas. Tenemos una perra que es inseparable de mi madre. Notamos que la perra se puso nerviosa y veía fijamente a un cuarto. La perra estaba alerta. Mi mamá y yo nos sacamos de onda, pero no le dimos mucha importancia. Minutos después de este mismo cuarto salió un gruñido y la perra se fue corriendo espantada a encerrarse a otro cuarto. Como ya les había dicho, yo estaba tomando y me di valor por los tragos que tenía yo encima y me metí al cuarto que se encontraba en total oscuridad. Con todo el valor que me dio el alcohol, le dije a lo que estuviera que fuera aquí, que se fuera de nuestra casa, que él era un intruso. Fue lo peor que pude haber hecho. En este momento sentí que me ahogaba, y en este cuarto tuve la sensación similar de que tienen cuando te avientas una alberca y te vas hasta el fondo. Esa presión que se siente en todo el cuerpo, sobre todo en los oídos. Me salí como pude. Al estar afuera del cuarto sentía que me ahogaba, quería vomitar, sentía todo extraño. Esa noche preferimos ir a dormirnos sin saber qué era lo que estaba ahí, y sobre todo, que no se espantó con lo que le dije. Al contrario, se enojó, y vendrían días muy pesados para nosotros. A partir de ese día, el techo se escuchaba que corrían, como si una persona estuviese arriba. Cabe mencionar que nadie puede subirse pues está demasiado alto. Para entrar a esta área tendréis que pasar por las escaleras que están dentro de la casa. Los perros se muestran inquietos siempre y a veces con miedo de estar en algunas partes de la casa. A mí me pasan cosas, sobre todo cuando estoy dormido. Varias veces desperté en la azotea. Me despertaba el frío. Es como si yo caminara sonámbulo y reaccionara en este momento. Al principio no me causó gran temor, hasta el día que desperté en la orilla de la azotea, a punto de caer de ella. Fue ahí donde creo que lo hice enojar y está tratando de hacerme daño. No puedo mantenerme despierto por el día. Seguía despertando en cualquier parte de la casa, en el jardín, en el techo, donde fuera que cayera, me despertaba en diferentes lugares. Sin embargo, de pronto, durante una de estas partes que estaba en el jardín, en un lugar, empecé a platicar con esa voz. Una voz que yo ya había escuchado en mi cabeza en mis sueños, pero no le había tomado importancia. Enfrente de mí, algo estaba platicando conmigo. Cabe mencionar que se dice que aquí en el pueblo, donde vivo, hay dinero enterrado en la parte de mi casa. Nos enteramos después que no solo hay dinero enterrado. Regresando a lo que me quedé, terminé la plática con esta voz y descalzo apagué el cigarro en el piso. Regresé a mi cama, me recosté, me tapé y me acomodé. En este momento reaccioné y me di cuenta de lo que acababa de pasar. Por un momento creí que lo estaba soñando. Prendí la luz y en mi desesperación de no saber si fue un sueño, me levanté a tomar otro cigarro. Y fue ahí donde me di cuenta que no lo soñé. En la planta del pie tenía una ampolla y la ceniza, lo negro que deja el cigarro cuando lo apagué. Me solté a llorar y caí en una fuerte depresión. Venía una señora a hablar conmigo para tranquilizarme y yo no podía. Yo no estaba muy desesperado hasta que salió el peine. Uno de los albañiles que trabajaba en la construcción de la casa, un día, pasado de copas, nos contó que cuando estaban haciendo los cimientos de la casa encontraron 2 esqueletos, pero nunca encontraron los cráneos. Otra cosa que me pasó decirles es que el maestro de obra falleció antes de terminarla. Mi papá ya sabía que habían encontrado los huesos y les pagó para que los fueran a dejar a un panteón, pero el maestro de obra le dijo que los enterraran en el terreno de al lado porque, por el momento, no íbamos a construir. Y él siguió construyendo. Yo seguía mal, en depresión, y sabiendo que esto que me había hablado andaba tranquilo, dejaron de espantarme.
dejaron de escucharse ruidos, cosa que me preocupó más. La esquina donde hablé con esta voz se empezó a poner negra de humedad. Yo sentía que era como un recordatorio, hasta que recordé que tenía un amigo santero y le llamé para contarle todo esto. Me citó el otro día en Taxqueña para llevarme con su padrino. Me costó mucho trabajo llegar. Pasó de todo. Se me descompuso el carro, me sentía mal. Pero llegué. Cuando llegamos a la casa de su padrino se me quedó viendo raro. Había muchísima gente esperando su turno. Pero él se centró en mí. Mi amigo le dijo: mire, padrino, le traigo a mi amigo, Manu, que trae un pedote. A lo que su padrino contestó: sí, ya lo vi, pásamelo de una vez. Cuando pasé con el señor me senté enfrente de él y comenzamos a platicar. De nuevo llegó esa sensación de la alberca y me empezaron a tirar todas las cosas que él tenía en una mesita que nos separaba. El señor le gritó a mi amigo que fuera a ayudarle porque le estaban tirando todo. A mí me pusieron una toalla blanca en la cabeza y ya no vi qué es lo que pasó, pero lo andaba escuchando. Durante ese momento escuché la misma voz. De nuevo se me fue la onda. Creo que hablaba. Esto que estaba hablando estaba muy enojado. Quería sangre, la sangre de mi hija. Lo primero que me dijo el padrino de mi amigo es que donde yo estaba había sacado todo esto. Yo los paseo, pero no los mato. Cosa que no supe contestar. Eso le dijo que estaba aquí cuidándolo, que alguien estaba molesto, que algo quería hacerme daño como sea el lugar. El padrino de mi amigo me dijo: el trato está hecho, tienes que pagar. Y así fue. Una semana después, nos vimos en mi casa para que viniera el padrino a ver qué pasaba y checar bien las cosas que estaban sucediendo en mi casa. Cuando entró a la casa, se escuchó este gruñido de nuevo, pero fue en toda la casa. Mis perros salieron corriendo, aullando como si los estuvieran golpeando, y la vibra de la casa se sintió pesada. Se sentía frío. Había un olor fuerte, como humedad. Sin embargo, pasó lo que tenía que pasar. Se pagó la deuda. Créanme que amo a los animales, pero antes de juzgar, pónganse un momento en mi lugar. Nos paseamos por la casa y se le entregaron a esto, al muerto. Yo pensé que aquí terminaba todo, pero no. El trato estaba hecho, la deuda saldada, pero ni mi familia ni yo queríamos lo que nos estaba cuidando. Pues ya se le había pagado lo acordado, y sin querer lo que él estaba cuidando. Al consultarle que si ya iba a dejar de molestar, él contestó que no. Al ver a mi amigo y a su padrino sus caras desconcertadas, me dio más miedo y pregunté qué pasa. El padrino me contestó: no se va a ir. Y en este momento sentí un frío recorrer por todo mi cuerpo. La desesperación llenaba todo mi ser. Mi mamá buscó un sacerdote para que viniera a bendecir la casa, y nunca pudo. No había quien viniera a hacerlo, y las cosas paranormales seguían pasando. En el jardín trasero, varias veces vimos pasar una persona vestida de blanco, y por la madrugada las gallinas hacían mucho ruido, como si un animal las estuviese atacando. Yo salí a ver qué pasaba, y nunca encontramos nada. Hasta que un día, al llegar al gallinero, una de las gallinas estaba haciendo un baile extraño, y de nuevo tuve esa sensación en la alberca. Les juro que, de relatarles esto, me pone la piel chinita. Me perdí viendo a la gallina hacer este baile. Como que me iba. No podía reaccionar. Cuando reaccioné, regresé corriendo a mi cuarto. Los días pasaron y yo no podía estar tranquilo. Sentía que me estaba volviendo loco. Incluso pasó por mi mente la idea de que tenía que irme de la casa para que las cosas se normalizaran y dejaran de molestar a mi familia. Hasta que una noche, vagamente recuerdo que me levanté de la cama y subí las escaleras que me llevaban a la azotea. Antes de llegar a la azotea, me paré en una esquina y comencé a hablar con alguien. No lo vi, pero lo escuché,
Yo estaba como entre consciente e inconsciente. Prendí un cigarro que traía de mi cuarto y comencé la plática, la cual recuerdo que era más o menos así. ¿Quieres el oro? Sí, pero ¿quién eres tú? Si tú quieres el oro, quiero a tu hija. Claro que no. No te doy a dar nada, mejor te doy 10 gallinas. Ese no es el trato. Ok, te doy 10 gallinas y un borrego. Yo los paseo, pero no los mato. Aquella cosa solo rió, y fue cuando yo desperté. Muchos dicen que por aquí están rodando también nahuales. Yo no sabría decirles. Apenas anoche, las cosas se pusieron un poco más feas de lo normal. Tengo una cámara de seguridad barata, que da a la calle. Principalmente la tengo para ver que no les peguen a los perros de la calle que alimento, o ver qué les hacen. Es una cámara que graba cuando detecta movimiento. A las 3 de la mañana, los perros que tengo dentro de la casa y los de la calle ladraban y aullaban. De inmediato, desde mi celular, abrí la aplicación y vi a una persona parada cerca de la puerta. En este momento, me paré, me vestí y me asomé por la ventana. No había nadie, pero la cámara seguía registrando a alguien. Pensé que esta persona ya se había metido a la casa porque mis perros ladraban bastante enojados. Salí al jardín, fui a la azotea para ver si desde ahí se veía a alguien, y no había nadie. Cuando comencé a buscar la grabación de esta persona, la app de la cámara misteriosamente no grabó, cosa que ha pasado antes porque he querido checar varias cosas, pero esta vez yo estoy seguro de que había alguien parado en la puerta y los perros ladraban. Como nota, el nahual que dicen que estaba por aquí no se ha vuelto a ver. Tal vez ese señor que les conté, el padrino, sigue cuidando la casa a veces.